El capo más famoso de todo el mundo se ha evadido por segunda ocasión de un penal de alta seguridad en territorio mexicano y de inmediato han surgido los hubiera. Si se hubiera aplicado un mejor sistema de seguridad en el penal del Altiplano, si se hubiera atacado realmente la corrupción de las prisiones, si se hubiera atacado con mucha más fuerza el poder del cártel de Sinaloa, en fin, muchos hubiera. Y quizás todos ellos tienen algo de razón. Sin embargo, la verdad es que ninguno toca el tema de fondo. La razón por la que tiene tanto poder el Chapo Guzmán es por una fallida guerra contra las drogas. Lo único que se ha conseguido es desestabilizar esos países, ensangrentarlos, llenarlos de violencia, sin que, por cierto, haya disminuido un ápice el consumo de las drogas a nivel mundial y mucho menos en la sociedad, dentro de la sociedad americana, que ahora, con buen sentido, con sentido práctico, está yendo para atrás en el caso de la marihuana y encontrando en la marihuana una de las hierbas más calumniadas de la historia de la humanidad, una virtud terapéutica, una extraordinaria tóxico recreativo. Está visto que el daño que inflige a la salud la marihuana es trivial, es muy inferior a la del cigarrillo o a la del alcohol o incluso a la de otras drogas prohibidas. La culpa de la nueva fuga del Chapo no es del presidente Enrique Peña Nieto ni de su secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Tampoco en 2001 fue de Vicente Fox ni del secretario Santiago Krill. La responsabilidad real en las fugas del Chapo Guzmán le corresponde a una fallida guerra contra el narco que le ha dado poder y recursos extraordinarios a quienes se dedican al comercio ilegal de las drogas. No tiene sentido buscar chivos expiatorios si no se trata el tema de fondo. La guerra contra las drogas ha generado las consecuencias previsibles de una prohibición de productos de alta demanda. No solo no ha reducido ni el flujo ni el consumo, sino que ha elevado los precios de manera artificial. Esto ha generado una rentabilidad extraordinaria y ha producido episodios de violencia que se han saldado con la muerte de quizás 100,000 mexicanos. El poder y la riqueza del Chapo Guzmán y de otros capos del narco son consecuencia directa de la prohibición. Periódicamente, después de la caída de un capo, aparte de que se escapan de la cárcel, aparece un siguiente cártel todavía más peligroso que los anteriores. Y yo creo que ya es hora de tomar nota de que tenemos que tomar otro enfoque y otra política hacia esto que ha sido auténticamente un desastre. Quizá la PGR, con el apoyo que está recibiendo de la DEA y del FBI, logre finalmente la recaptura del Chapo Guzmán. Para el gobierno de la República es una prioridad recapturar a este líder del cártel de Sinaloa que de alguna manera ha humillado al propio gobierno. Sin embargo, no podemos hacernos tontos. El problema no es ni el Chapo ni ningún otro narcotraficante en lo individual. El problema que realmente estamos viviendo en nuestro país es una fallida guerra contra el narcotráfico. En otros países del mundo ha empezado a ocurrir un cambio de paradigma, un percatarse de que la situación no puede continuar como se está haciendo. En México, sin embargo, parece muy distante todavía el día en que las autoridades se den cuenta de que esta guerra contra el narco nunca va a tener éxito. Un kilo de pasta base de coca que se compra ya ilegalmente en Colombia, probablemente en $800 o en $1,000, cuando llega a Nueva York se vende en 100,000. Esa cantidad de dinero por un kilo de algo, un kilo, es lo que hay que trasladar para ganarse $99,000. Eso es lo que explica la persistencia de las bandas, el dinero de las bandas, la capacidad de corrupción de las bandas, la calidad del armamento de las bandas, la sofisticación de muchas de estas bandas para delinquir, están explicadas por las altísimas rentas del mercado negro. La prohibición de las drogas es un fenómeno relativamente reciente. Hoy parece extraño, pero en la segunda mitad del siglo XIX, el Reino Unido peleó 2 guerras contra China para obligarla a mantener un mercado abierto al opio. Esta y otras drogas se utilizaban abiertamente en el siglo XIX. Sir Arthur Conan Doyle no tenía ningún recato en mostrar a su detective Sherlock Holmes usando cocaína y morfina.
La cocaína y la marihuana de hecho se anunciaban y se vendían en los dispensarios por sus propiedades medicinales. La actitud hacia las drogas cambió en el siglo XX. En 1912 se firmó la Convención Internacional del Opio, que se incorporó al Tratado de Versalles en 1919 y que pedía a los estados hacer esfuerzos por restringir el uso y el comercio de los narcóticos, excepto aquellos que se utilizaban para propósitos médicos o de investigación. En 1914 se emitió en los Estados Unidos el Harrison Act, un estatuto que regulaba la venta de opiáceos y cocaína, pero aunque en un principio solo se obligaba a su registro, posteriormente el propio estatuto se empleó para prohibirlos. También en 1919 se prohibieron las bebidas alcohólicas, pero ante un incremento desmesurado de la violencia, la medida fue derogada en 1933. En 1961 se aprobó en las Naciones Unidas la Convención Única sobre Estupefacientes, que generalizó la prohibición a nivel internacional. 10 años después, en 1971, el presidente de los Estados Unidos lanzó su famosa guerra contra las drogas, la cual moldeó la estrategia para combatir el narcotráfico, no solamente en los Estados Unidos, sino en toda América Latina. El combate contra las drogas ha sido un fracaso total. El consumo y el tráfico son hoy significativamente mayores que cuando se inició la prohibición. Es verdad que en las últimas décadas el consumo se ha estabilizado en muchos países, pero no hay ningún indicio de que la represión haya funcionado. Lo único que hemos visto es una explosión de violencia que ha afectado principalmente a México, Colombia y Centroamérica. De manera que estamos metidos en un gigantesco enredo mental, en un gigantesco enredo político, en un gigantesco compromiso de violencia por unas sustancias que al final del día nunca han sido una amenaza seria para la salud del mundo, lo que crea muertos, lo que es un grave peligro para la estabilidad y para la salud. Pregúntenle si no a la cantidad de muertos producidos por esta guerra, es la persecución y es la prohibición. Ese es el verdadero elemento que ha desatado el problema, no el que lo está resolviendo. Gobiernos como el de Portugal o los Países Bajos, que han suavizado la prohibición contra las drogas, han demostrado que hay otra forma de tratar este tema. Los entusiastas de la prohibición dicen, sin embargo, que los países americanos viven en un contexto muy diferente al de los países europeos. Sin embargo, también en nuestros propios países, algunos expresidentes, por ejemplo de México o de Brasil, han empezado a señalar que la guerra contra el narco no es la forma de lograr un éxito en este tema. Y algunos estados de la Unión Americana, así como países como Uruguay, que han empezado a moderar o incluso a legalizar las drogas, están señalando que la guerra contra las drogas no es necesariamente la panacea. En Estados Unidos, para información de nuestro público, el Congreso americano ha empezado a volverse un Congreso marihuanero y está dando paso tras paso para abrir la posibilidad de que todos los estados legalicen el uso médico o el uso recreativo de la marihuana. Nos dirán también que son unos irresponsables y que son partidarios de los narcotraficantes y que hay que someterlos, pero no nos ha dicho todavía la DEA que esté tratando de perseguir y descabezar a los líderes de opinión del Congreso que le están quitando el piso a la prohibición de la marihuana. En otros países del mundo se están empezando a tomar medidas graduales para eliminar la prohibición. En Europa Occidental, por ejemplo, hay una actitud cada vez más abierta hacia el consumo e incluso hacia el comercio de las drogas. En los Países Bajos, por ejemplo, hay una política de tolerancia, por lo menos en ciertas zonas. En Portugal se ha decretado una virtual despenalización, incluso de las drogas duras, con resultados muy positivos. En toda Europa se ha reducido la intensidad del combate a estas sustancias. En algunos estados de la Unión Americana se han legalizado el consumo y el comercio de la marihuana, mientras que Washington, que mantiene la prohibición federal, ha decidido no tomar medidas en contra de los gobiernos estatales que no aplican la prohibición. Muchos más estados permiten ya el uso y el cultivo de la marihuana para propósitos medicinales.
Algunos presidentes mexicanos y de otros países que combatieron el consumo de drogas durante sus mandatos se han pronunciado después a favor de la legalización de las drogas, ya sea parcial o total. Este es el caso de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox en México, pero también de Fernando Henrique Cardoso de Brasil y César Gaviria de Colombia. Incluso Felipe Calderón, quien fortaleció más que nadie la guerra contra el narco, reconoció al final de su sexenio que si no hay una disminución en la demanda, será necesario buscar soluciones de mercado. Hay una gran corriente muy prestigiada de ex gobernantes latinoamericanos y europeos que hablan ya abiertamente de la necesidad de cambiar esto. Pero ninguno lo hizo cuando era presidente. No podían. Los políticos que están hoy buscando posiciones o que están en posiciones de mando tampoco pueden desafiar este tabú, porque está completamente sembrado en la cabeza de la gente, como el tabú petrolero en otro tiempo, la idea de que las drogas matan, de que la idea de que un muchacho por fumar un churro de marihuana va a volverse un adicto y un delincuente y un peligroso personaje para su comunidad. Todo eso son puras patrañas inventadas, como digo, por razones políticas desde el presidente Nixon, refrendadas por el presidente Reagan y seguidas sin que, por cierto, la comunidad médica diga una palabra al respecto, pues por todas las autoridades que en el mundo han sido desde que esto lo estableció Estados Unidos como, digamos, una de las grandes epidemias de la salud del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. La estrategia contra las drogas ha sido un enorme fracaso. Sin embargo, hay muchas resistencias a aceptarlo y bueno, tenemos que entenderlas. Para empezar, los gobiernos del mundo gastan decenas de miles de millones de dólares al año para mantener este esfuerzo. Y por supuesto hay grupos de poder, así como empresarios, que se benefician de este gasto y por lo tanto no quieren cambiar de rumbo. Tarde o temprano, sin embargo, los ciudadanos tendremos que aceptar lo inevitable. La guerra ha sido un absoluto fracaso. Vamos a tener que cambiar una estrategia de la represión por una estrategia de la libertad. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.